Gracias a todos. Veo ahí gente, voy a dejar el chat por las dudas, por si alguien quiere preguntar y demás. Un poco sí, los que llegaron temprano nos han escuchado hablar un poco con Oscar, eh, pero voy a hacer las presentaciones propias, ya solo por si acaso. Una cuestión es, cuando empiezo a hablar, hace 2 años y medio que vivo acá en Nueva Zelanda, y por ahí me van a escuchar que si digo algo en inglés o con acento en inglés, mi cerebro empieza a hacer cortocircuito y la siguiente palabra que digo es en inglés. Así que ténganme paciencia porque ahí tengo que volver a recalibrar y pasarme al castellano. Es un lío. Ya no soy tan ágil mentalmente como era. Así que eso como aclaración inicial. Eh, Así que un poco, bueno, nada, ustedes ya saben lo que vamos a estar hablando. Primero, nada, gracias, hay 49 personas, la verdad que me siento intimidado. Eh, Gracias por estar. Y vamos a hablar un poco sobre los principios Solid con C Sharp, pero un poco lo que quiero orientarlo es como para que nos llevemos al final un poco cómo podemos aplicar estos principios, tratar de entender los conceptos, pero bajarlos lo más posible a tierra para que nos demos cuenta probablemente que si somos desarrolladores que tenemos cierta experiencia o llevamos un tiempo desarrollando, probablemente lo hemos estado aplicando sin necesidad de ponerle nombre, que esto pasa muchas veces. Y por otro lado, llegar a desmistificar un poco los principios SOLID. Y ya voy a decir por qué desmistificarlos en este punto. Porque hay demasiada cosa alrededor y probablemente tenemos que bajarlos un peldaño. Así que un poco sobre mí, paso el chivo de un montón de cosas. Mi Twitter, mi LinkedIn, mi blog, mi mail, mi repositorio de GitHub, específicamente uno donde hace mucho tiempo, siempre lo promociono, pero no lo mantengo nunca más, o a veces hago algo, pero es un framework para hacer videojuegos, pero hay otras cosas. Y mi canal de YouTube, donde trato de publicar por lo menos un video por semana de cosas random sobre desarrollo de software. A veces me piden cosas y armo un video sobre eso. Un poco lo que hablábamos con Oscar, algunos de los libros que he publicado cuando vivía en Argentina, específicamente sobre cuestiones técnicas, y una novela que está por ahí arriba, que también es la que comentábamos con Oscar, y otro libro en el cual participé con muchos otros autores publicando cosas. Así que no es chivo, solamente chivo personal, no para que lo compren ni nada por el estilo. Si quieren lo compran, obviamente, pero algunos ya no sirven como Silverlight. Pero nada, ahí están. ¿Sí? También, ¿dónde estoy? Estoy en Nueva Zelanda y creo que últimamente Nueva Zelanda ha saltado mucho más a la palestra pública. O sea, digo, es tal vez más conocido dónde queda, pero incluso localmente normalmente se dice que no se sabe, nadie sabe dónde queda Nueva Zelanda. Pero bueno, si vieron El Señor de los Anillos, si saben de rugby y bueno, hay un par de otras cositas más, seguramente van a saber dónde queda Nueva Zelanda. Así que un par de fotos de lo que es Nueva Zelanda. Este es probablemente uno de los días más felices de mi vida, como se puede ver, donde lo que hice fue ir a Hobbiton, que es justamente donde se filmó El Señor de los Anillos, uno de los sets. Esta es la casa de Sam, para aquellos lo que saben sobre el tema. Y normalmente, nada, así es Nueva Zelanda, como se puede ver acá. Esta es una foto que saqué yo de el lugar donde estoy. ¿Sí? O sea, es, miro por la ventana y casi veo eso. ¿Sí? Así que para generar sana envidia nada más, por si les interesa. Así que esto es Australia y ahí estamos nosotros. Así que dicho eso, quiere decir que hoy es en realidad sábado, para mí, y son las 10:10 de la mañana. Sé que para ustedes es más noche y es viernes, así que nada, gracias por estar a la noche y bueno, nada, eso. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Patrones o los principios SOLID, vamos a hacerlo por el estilo, vamos a hacerlo de esta forma, pero en realidad el principio o SOLID es una serie de
patrones o conceptos que se van a aplicar para un caso específico o para un dominio específico, vamos a decirlo de esa forma. Y acá es donde empezamos un poco con la desmistificación. Voy a traer al señor Gollum, porque lo que les decía al principio, o sea, algo de lo que quiero que nos llevemos un poco sobre esto es desmistificarlos un poco desde el punto de vista, por lo menos a mí me pasa, o me ha pasado un montón de veces, en el cual, por ejemplo, nosotros vamos a una empresa, vamos a una entrevista, o tratamos de hablar técnicamente, y siempre sale esta cuestión como diciendo, ¿y sabés sobre principios Solid? Claramente, y uno como que se siente muy importante por eso. O en una entrevista, como decía, viene alguien y te dice, y a ver, repetime qué es cada uno de estos, qué es SRP o Single Responsibility Principle, o qué es Open Close, o qué es, y uno trata de decir, uy, pero yo ya pasé por los exámenes que me tomaron en la universidad, ¿sí? O sea, y es como que lo tenemos en una categoría muy alta, como si fuese algo que sí o sí nos cambia la vida, ¿sí? Y probablemente, a ver si puedo dibujar algo, y probablemente nos va a ayudar a cambiar la vida si nunca lo vimos, pero imaginemos que este puntito de acá son los principios Solid, ¿sí? Y como yo decía, es una cuestión que es un conjunto de patrones, que de hecho es una selección de conjunto de patrones o de ideas que de alguna forma forman o pueden formar un conjunto de muchos más patrones. Así como si nosotros sabemos, por ejemplo, sobre los patrones del GOF, o sea, los 24 patrones del GOF, del Gang of Four, que son, por ejemplo, Singleton, o Factory Method, o bueno, los patrones que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta que cuando alguien dice, ¿y sabes de los 23, siempre me confundo 23, 24, 23 patrones del GOF, y te dicen, decime qué es una Factory, no sé qué, y uno queda ahí medio como diciendo, che, no me acuerdo de memoria muy bien, y no nos damos cuenta de que hay miles de otros patrones y que esos simplemente son un conjunto que son muy útiles y que son muy aplicables, pero son o son un grupo en un mar de cosas. Entonces Solid es lo mismo, o sea, es algo en un mar de cosas. Entonces, ese mar de cosas puede ser un grupo de patrones y muchos otros patrones, en el cual están dentro de otro mar de cosas que pueden estar relacionados a la programación orientada a objetos. O sea, si nosotros hablamos de OOP, soy malo para dibujar con el mouse, o sea, van a estar dentro de ese paradigma y dentro de esa idea de programación orientada a objetos. Por lo tanto, toda nuestra carrera, todo nuestro dominio de informática es muchísimo más grande. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, programación funcional, programación estructurada, si hablamos, por ejemplo, de paradigmas, pero tenemos muchísimos otros conceptos, N conceptos, en los cuales Solid va a aplicar solamente a una cosa en particular. O sea, y más hoy, por ejemplo, en el caso de, nosotros podemos decir, bueno, está bien, C#, .NET, programación orientada a objetos, C# orientado a objeto, ¿sí? O sea, podemos decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo este flaco? Flaco porque me quiero sentir flaco. Me está diciendo este tipo acá de que no son tan, o tenemos que bajarle un peldaño si es que vamos a trabajar con programación orientada a objeto más C#, que es orientado a objeto y que ese es su paradigma y bla, bla, bla. Pero la realidad, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que está tratando de hacer Microsoft, incluso con C# 8, donde parece más programación funcional o estar tirándolo más hacia programación dinámica, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos de estos paradigmas que no necesariamente, no es que no sean aplicables o que tenemos que descartarlos, pero de nuevo, hay que empezar a tratarlos con un poquito más de menos con decoraciones y ponerlo más a nivel de ser humano, más a nivel terrestre. Entonces, eso creo que es lo primero que tenemos que entender cuando vamos a hablar de Solid, como para bajarlo. ¿Quiero decir que esto no sirve? No, obviamente que no, porque como les decía, nos va a dar un poder, por ejemplo, específicamente, o especialmente si nosotros recién estamos empezando y queremos expandir nuestro conocimiento hacia otras fronteras, nos va a dar el poder de conocer y entender
más de manera lógica cómo presentar nuestro código. ¿Sí? O sea, un poco el beneficio que personalmente yo le encuentro a los patrones o al concepto de Solid hoy, si nosotros estamos empezando en el desarrollo de software, es a poder expandir nuestro criterio al momento de pensar lógicamente. ¿Sí? O sea, al momento de cómo nosotros podemos encarar la arquitectura del código que estamos desarrollando y poder entender qué más podemos hacer, cómo podemos patear más las fronteras de ese conocimiento. Entonces, no estoy diciendo de que Solid no sirva para nada, absolutamente todo lo contrario, o sea, es muy útil, pero de nuevo, bajémoslo un toquecito como para entenderlo mejor. Así que arranquemos con el primero, y acá es donde nos vamos a empezar a agarrar a trompadas, porque incluso Uncle Bob, Bob Martin, que es el recopilador, podríamos decir, de todas estas ideas, y que es como decir, el principal defensor o promotor de Solid, ha tenido problemas al punto de que cuando planteó, por ejemplo, en este caso, el primer patrón, que es Singular Responsibility, cuando lo planteó hace 30 años atrás, una cosa así, tuvo que volver a explicar y salir a explicarse de qué quiso decir cuando dijo lo que dijo. ¿Sí? O sea, creo que hay un post de él del año 2004, una cosa por el estilo, diciendo, cuando dije esto, en realidad un montón de gente lo tomó de esta forma, por lo tanto no es lo que quería decir, sino que bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, hay mucha controversia, y es porque básicamente este primer patrón es más, podríamos decir que es más teórico que práctico. ¿Sí? Entonces, un poco como dice acá, dice, una clase debería tener una responsabilidad única, o un único motivo para que cambie en base a las especificaciones que puedan llegar a cambiar sobre las o si las especificaciones cambian, tiene que tener un único lugar o un único motivo para cambiar. Acá habla, por ejemplo, de una clase, pero puede ser una clase, podemos extenderlo a un método, una función, a lo que queramos, ¿sí? O sea, no necesariamente al concepto de clase. Entonces, el problema viene en el punto, o el problema de discusión viene cuando nosotros hablamos de una única responsabilidad, o sea, y solo un cambio, o una única forma para cambiar. Entonces, la idea es, o donde vino la controversia, como decía, es ¿cuál es esa responsabilidad única? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo entendemos ese concepto? Y ahí es donde viene, bueno, esta cuestión de tratar de desambiguar. No, bueno, nada, no, creo que no existe la palabra en castellano de esa forma. Eh, pero, ¿cómo hacemos para que justamente eso lo podamos entender? ¿Sí? Así que yo lo que tengo acá, voy a ejecutarlo, ¿sí? Para que veamos que primero que anda, y para ver si anda, digamos. Y de paso tomo agua. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? O sea, acá lo que tenemos es una aplicación web, o sea, una API con Netcore 3.0.1, creo que 3.1, que lo que hace es poner un endpoint que se llama shape, que recibe un parámetro shape, y que nosotros le podemos decir, dibújame un círculo, dibújame un rectángulo, dibújame un triángulo, ¿sí? Más o menos. No nos ponemos a dibujar necesariamente, pero parece que fuese. ¿Sí? Entonces, es una implementación sumamente simple. Obviamente, también algo que quiero que nos llevemos o que quiero intentar transmitir es que no vamos a hacer grandes sistemas. O sea, no esperemos que en el código que vayamos a hacer en esta presentación nos vayamos a una base de datos y integremos sistemas y cosas por el estilo, porque me parece que para poder entender y justamente bajar un poco más a tierra y ver que no son tan complicados estos patrones, tenemos que entenderlo con algo bastante simple o algo que sea fácil de cacharle la onda. Uy, se me cayeron como, ¿cuántos años se me cayeron ahí? Así que tenemos, voy a hacer un zoom más, y tenemos el controlador. O sea, esto viene por defecto, cuando creamos el proyecto viene por defecto, tenemos el controlador, y tenemos un endpoint que llamamos una función, pasándole esto, y acá adentro se produce la magia, ¿sí? Y atentos, porque acá no vomiten, por favor, no, nada. Estén todos bien, todos atentos. Entonces, tenemos un grand switch, una función, un grand switch, que toma el valor, hace cosas,
¿sí? Hace diferentes cosas y devuelve el dibujito, ¿sí? O sea, esto es lo suficientemente simple como para que también generemos un poco de controversia y decir, bueno, sí, pero tampoco es simple, digamos, ¿sí? Pero acá es donde entra un poco el tema de la responsabilidad única o un único motivo para cambiar. O sea, lo primero que tenemos acá es, lo primero que podemos empezar a plantearnos es si hemos visto, por ejemplo, Clean Code o entendemos sobre otros conceptos alrededor, lo primero que vamos a decir es, pero esto es un copy-paste, esto se puede simplificar, ¿sí? Esto se ve feo, esto no debería ser escrito de esta forma, no pasa ningún code review y bla, 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 ¿sí? Pero ese planteo, como también les decía al principio, se va a deber porque probablemente si ustedes lo hacen, ya tienen mucha más experiencia desarrollando y al hacerlo de esa otra forma, o sea, al limpiar el código, lo que van a terminar estar haciendo es inconscientemente aplicar conceptos de Solid. Entonces, si ustedes lo ven raro y ya automáticamente lo piensan de otra forma y dicen, no, esto yo lo haría de otra forma, es porque no solamente están mejorando el código, sino que además están aplicando patrones Solid. Y probablemente estén aplicando lo que es responsabilidad única. Entonces, en este caso, analicemos un poco la controversia sobre la responsabilidad única. O sea, primero, esta función, más allá de que sea larga y demás, podemos argumentar de que hace muchas más cosas de las que debería, o sea, tiene más de una responsabilidad. Primero, la responsabilidad que tiene es de entender cuál es la forma que nosotros estamos pasando y decidir qué dibujo, o sea, qué caracteres va a proveer para que después sea dibujado. Entonces, analiza y además elige, ¿sí? o decide cómo es el dibujo que tiene que producir. Por lo tanto, ya tenemos probablemente dos responsabilidades metidas en esta función. Tercero, si bien esto, de nuevo, es discutible, y ahí es donde empezamos con la pelea de qué es single responsibility y qué no, ¿sí? Lo que tenemos es que estamos logueando información de cada uno de los procesos que nosotros estamos haciendo. O sea, ups, apreté algo que no tenía que apretar. Entonces, lo que tenemos es, de nuevo, o sea, tenemos más responsabilidad, o sea, está haciendo más cosas. Obviamente, vamos a tener logs, vamos a tener cosas adentro. Esto simplemente lo traigo como para que lo pensemos, pero imaginemos que además estaríamos, no sé, en vez de ser un log, estaríamos guardando información en la base de datos. Estaríamos directamente, si usamos Entity Framework, trabajando directamente con Entity Framework sobre esos datos, ¿sí? O sea, o sobre esa tabla que guarda el log en el caso, ¿sí? Entonces, es muy fácil, en este sentido, entender de que claramente esta función tiene más de una responsabilidad. O sea, está haciendo muchas más cosas de las que debería hacer, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, obviamente, estamos rompiendo ese principio de responsabilidad única. Y lo que tenemos que hacer es mejorar este código. No lo voy a mejorar ahora porque acá es donde entra lo interesante, como les decía, es un concepto mucho más teórico, podemos decirlo, que práctico, y acá es donde entra un poco podemos decir, la perspicacia del recopilador de todos estos principios y de Solid, y es que si nosotros aplicamos los otros principios, vamos a estar resolviendo digamos, por rebote, vamos a estar resolviendo el principio de SRP, o sea, de Single Responsibility. Así que lo vamos a dejar acá, llevémonos la idea de que acá hay algo que está raro, y vamos a ver el siguiente principio, que es un poco donde ya empieza la parte jugosa, ¿sí? Así que coding time, ya vimos el código. Llegamos al siguiente, que es open close, que es la O. Quiero ver que no nos pasemos mucho de tiempo. Que es open close, y básicamente lo que dice es que cualquier entidad debería estar abierta para extensión, pero cerradas para modificación. Y esto, si lo vemos, si nos quedamos con la idea de single responsibility, lo que vamos a ver es que nosotros no estamos, o sea, estamos totalmente con este código violando ese principio. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros queremos agregar ahora un nuevo, viene un requerimiento y dice, bueno, ahora quiero mostrar óvalos, ¿sí? O mostrar cualquier otra figura, por ejemplo, no sé, estoy pensando algo que pueda dibujar con caracteres, pero por ejemplo, supongamos que sea, no sé, una línea, ¿sí? Que eso sí podríamos hacerlo. Entonces, viene el requerimiento ese y nosotros decimos, ah, bueno, sí, perfecto, hasta acá venimos bien, porque si nos dicen línea, vamos a venir acá
pero ahora tengo que venir acá adentro y tengo que decir, ok, case, line, vamos a copiar esto. Y le decimos line, y además yo dejé un error en el otro caso, a propósito, justamente lo que acabo de copiar. Venimos acá, vamos a poner esto, que es más larga, y decimos acá, perfecto. ¿Sí? Entonces, acabo de agregar la línea, fue bastante simple, porque de nuevo el código es simple, pero he tenido que venir a la fuente, ¿sí? A la fuente principal, para agregar una nueva entidad, o sea, a la función que dibuja, o que tiene la responsabilidad de entender qué entidad tiene que ser usada, tuve que venir acá y modificar físicamente esta entidad. O sea, imaginémonos que nosotros tenemos, por ejemplo, unit test que están probando esto y que en vez de haber hecho esto, lo que dijimos, no, ¿sabes qué? En realidad lo que voy a hacer es, si es una línea, entonces lo voy a usar como entidad por defecto y en vez del error esto lo voy a poner acá. O sea, estamos modificándolo de tal forma que vamos a hacer que algo pueda fallar en cualquiera de los clientes que están consumiendo este dato. Pero en definitiva, no hemos sido cerrados ¿cómo se llama? O sea, no hemos mantenido cerrada la funcionalidad, que es parte del principio, porque hemos tenido que modificar el código que tenemos acá adentro, y tampoco hemos sido abiertos para extender, porque de nuevo hemos tenido que ir directamente a la fuente para poder agregar esto, simplemente por una cuestión de agregar una nueva entidad. Entonces, ¿cómo? Ups, sigo apretando cosas que no deberían ser. Ahí se va a abrir Visual Studio Code. ¿Cómo deberíamos o cómo podríamos solucionar esto? ¿Sí? Yo tengo acá mi machete para no tener que perder mucho tiempo pensando, pero lo primero que vamos a hacer es tratar de sacar estas entidades a un lugar donde podamos manipularlas de forma mucho más fácil. ¿Sí? Así que voy a crear acá en modelos, vamos a crear una clase, que vamos a llamar eShape. ¿Sí? Y probablemente me vaya y acá es donde vamos a ver el tema justamente de cómo aplicando los diferentes principios nos vamos pisando entre principios y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, esto se llama draw y tenemos esto y vamos a, esto, esto de ponerle el nombre y no cambiarle el coso. Después los otros los voy a copiar el código directamente, pero como para que vayamos calentando un poco. ¿Sí? Entonces vamos a decir circle, y vamos a decirle que eShape, vamos a implementar esto, y esto, return, vamos a hacer el círculo. Ups. ¿Sí? Obviamente, en este caso, vamos a perder, si queremos, el log, podríamos llevar el log acá adentro. No vamos a discutir, o sea, no vamos a discutir sobre arquitectura y cómo deberíamos arquitectónicamente implementarlo, pero la idea es justamente cómo aplicar el principio, no tanto cómo mantener la arquitectura. ¿Sí? De nuevo, es para que no perdamos mucho tiempo. Entonces, tenemos rectángulo, tenemos triángulo, y habíamos agregado línea, ¿no? Línea. ¿Sí? Entonces, esto es line. Círculo ya lo tenemos. Rectangle. Esto era esto. Y triángulo. Aquí teníamos eso. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro controlador de shapes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver, o sea, vamos a mantener un poquito esto, ¿sí? Pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo. ¿Sí? Déjenme mover esto un segundo por este lado. Ups. ¿Qué pasó? Se me movió todo el chirimbolo. Okay. Ahí va.
Entonces, voy a copiar esto. Y vamos a cambiarlo por esto. Como para acelerar un poquito. Vamos a poner el shape acá. Switch. Vamos a traer estos muchachos. Y borramos esto, porque ya no lo necesitamos. Borramos esto, porque ya no lo necesitamos. Y más o menos queda similar. Nos falta la línea, pero ahora vamos con eso, ¿sí? Entonces, si seguimos teniendo en este caso un switch, ¿sí? Ya vamos a discutir esto. Pero la diferencia es que, por lo menos este cambio inicial, es que ya estamos soportando, ¿sí? O sea, ya estamos soportando las entidades, ¿sí? Entonces, obviamente, esta función sigue violando estos principios, porque si nosotros venimos acá, le decimos line, tenemos que venir y crear una nueva línea, y dibujar la línea y demás cuestiones, ¿sí? O sea, hemos mejorado un poco, pero seguimos con este problema de digamos, no ser abiertos a las extensiones, o sea, extender la funcionalidad, pero tampoco somos, digamos, tampoco somos cerrados a estos cambios, o sea, porque tenemos que cambiar. O sea, no hemos mejorado necesariamente, no hemos validado el principio, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es ir un poquito más lejos y a ver si puedo copiar directamente esta clase. Voy a ponerlo por acá. Voy a agregar una carpetita de servicios. Y debería poder copiar. ¿No? ¿No me deja? Vamos a ver si puedo copiar desde acá. Segundo. Es para no tener que escribir todo. Voy a poner por acá. Ahora sí. Entonces, vuelvo al punto. Es un avance, pero no es el avance, ¿sí? Entonces, acá tengo esta clase que lo que hice fue crear, digamos, o sea, tenemos básicamente lo mismo, o tenemos algo parecido. Pasa que lo tengo en otro proyecto, voy a borrar lo que no sirve. Y lo que hacemos es ahora tener algo, o sea, en este caso una factory, o sea, o algo que nos cree el elemento que nosotros necesitamos, y con ese elemento nosotros poder, digamos, encapsular la funcionalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a copiar la factory, como para que veamos un poco la factory que tenemos acá. A ver si la tenemos por acá. Voy a abrir esto. Y voy a copiar esto por acá. ¿Sí? Entonces, esta factory, ya vamos a hablar un poco sobre el tema. Vamos por acá. Está bien, está bien, está bien. Y esto debería. Ahí. Entonces, ahora hacemos un repaso. Entonces, esta factory lo que va a hacer, como para ayudarnos un poco en la construcción de los elementos que tenemos, es venir por acá, va a buscar todos los elementos o todos los tipos de datos dentro de dentro del assembly que tenemos, por el nombre, va a buscar eso y va a crear una instancia de ese tipo. O sea que si nosotros tenemos el tipo círculo, línea, triángulo y demás, lo va a buscar y lo va a implementar, ¿sí? Y en este caso, lo que tenemos por acá es que nosotros le pedimos a la factory que nos cree el tipo y simplemente lo que hacemos es resolverlo o resolver la funcionalidad, digamos, o devolver un objeto en este caso, es la implementación que yo hice, pero devolver un objeto que nos permita trabajar con esa forma, o sea, que podamos, por ejemplo, encapsular más funcionalidad, como por ejemplo dibujar y demás cuestiones. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, hacer un grapper de la creación de los objetos para que sea de alguna forma, en este caso, dinámica. Es la opción que yo he tomado, pero no necesariamente es la opción, o sea, puede ser cualquier tipo de factory, pero que nos ahorre
la idea de que si agregamos una nueva entidad, podamos simplemente agregarla y no necesariamente vernos afectados por tener que ir y modificar el código. O sea, creando una nueva clase que herede de esa interfaz en particular, vamos a poder trabajar o sea, lo vamos a poder tener dentro de este elemento. Y esta clase lo que hace es simplemente proveernos un acceso directo, en este caso, a la función de dibujar de la forma que nosotros estamos manejando, pero tiene un objetivo. O sea, el objetivo es de que si nosotros de alguna forma tenemos que modificar algo sobre el dibujo, no tenemos que trabajar directamente sobre la entidad, sino que estamos trabajando sobre un proveedor que sabe cómo manejar esa entidad, ¿sí? O sea, es una forma de ayudarnos e ir empujando un poco más la implementación específica más al fondo, o sea, más cerca de la parte jugosa, o sea, donde se produce todo, y dejar que las entidades que están más cerca del cliente simplemente sepan poco sobre cómo funciona todo esto. O sea, de nuevo, esto nos va a ayudar a resolver otros problemas más adelante. Así que, volviendo a esto, si venimos por donde tengo mi controller, o sea, esto en realidad ya no nos va a hacer falta, ¿sí? O sea, podemos agarrar y destruir todo esto. Sé que hay algunos comentarios en el chat. Ahí está. Sí, un rombo. Sí, no sé. ¿Alguien sabe el alt del rombo? Podemos mandar el rombo, el alt del rombo. Entonces, si venimos acá y le decimos, por ejemplo, Shape Factory, perdón, Shape Translator, creo que pasa. Sí, venimos por acá. Vamos a decir Shape Translator. Vamos a poner esto por acá. Y le decimos Resolve Shape. Le pasamos la forma. Y le decimos que dibuje. Esto ya no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ahora, cada vez que nos pidan una nueva forma, ¿sí? O sea, que por ejemplo, que agregamos el rombo, lo que vamos a terminar teniendo es que esto no lo vamos a tener que tocar, ¿sí? O sea, porque no nos hace falta. Y esto no lo vamos a tener que tocar porque en realidad está dependiendo de la factory para poder traer el objeto, ¿sí? Y este proveedor nos va a dar la posibilidad de que si hubiese que hacer un cambio medio loco, medio raro, qué sé yo, este controla cómo maneja la forma, ¿sí? Entonces, hemos, de nuevo, tirado todo al fondo y nos olvidamos de las cosas. Y obviamente, cada uno de los elementos sabe cómo hacer sus propias cosas y no pasa nada, ¿sí? O sea, no, esto es en vivo, muchachos, así que no lo he probado. Vamos a ver si anda. Entonces, ahí estamos trayendo el círculo y a ver si no explota. Sí, ahí está el cosito. Vamos a decir la línea aparece por ahí, y bueno, van a aparecer todos los casos, y si ponemos rombo, o eso, todavía no lo tenemos, obviamente va a tener una excepción, porque dice, che, no lo conozco, no sé, qué sé yo, eso va a depender de cómo nosotros lo queremos manejar, y bla, 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 ¿sí? O sea, eso sale fuera del scope de esto. Pero agregamos un nuevo modelo, ¿sí? Vamos con el rombo. Igual no quiero que lleguemos a 1 hora y no quiero que nos pasemos mucho, digamos, para no tenerlos despiertos mucho tiempo. Vamos a poner acá rombo, reshape, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? No sé cómo se... ¿Alguien tiró el alt del rombo? ¿No? Bueno, vamos a poner esto, debería ser un rombo. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ahí está, bien. Copiamos eso. Bien, no, es sábado. Tengan en cuenta de que para mí es sábado. Estoy pensando en hacer otras cosas. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces ahora supuestamente tenemos el rombo y ahí aparece el rombo, ¿sí? Entonces hemos sido abiertos para extender. O sea, no hemos tenido que tocar absolutamente nada del código para poder agregar el rombo. Solamente agregamos la funcionalidad propia del rombo para poder tener una nueva funcionalidad. O sea, abiertos para extender, cerrados para no tener que meter manos en las cosas, ¿sí? Así que open close,
¿sí? Me parece uno de los más divertidos, uno de los más jugosos, porque, de nuevo, si ustedes ya llevan tiempo desarrollando, o incluso, por ejemplo, si han usado inyección de dependencias y cosas por el estilo, van a ver que decir, bueno, pero este muchacho me está diciendo cualquier cosa, digamos así, esto lo hago todos los días. Y bueno, nada, ahí va. ¿Sí? O sea, esa es un poco la cosa. Así que, siguiente, Liskop substitution, o sea, sustitución de Liskop. Y lo que dice esto es que, esto es, de nuevo, propio de programación orientada a objetos, dice que una entidad debería poder ser reemplazable por cualquiera de sus subtipos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una clase abstracta y tenemos tipos, esta es la forma más fácil de entenderlo, ¿sí? El código no está en GitHub, pero lo pongo, ¿sí? No hay problema, no se preocupen, lo subo. Todo lo que lo produzcamos acá lo voy a subir de uno. Entonces decía, tenemos una clase abstracta que tiene muchos tipos que heredan de eso, entonces por naturaleza decimos, si espero la clase abstracta, puedo enviar cualquier cosa y voy a obtener voy a poder obtener la funcionalidad, ¿sí? O voy a poder obtener el objeto. Pero eso es básico digamos, de los pilares de orientación a objeto, digamos, ¿no? Lo que dice Liskop es que nosotros debemos no solamente poder hacer que sean reemplazables, que las instancias sean reemplazables, sino que además el programa siga funcionando, ¿sí? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, que el programa siga andando, no solamente reemplazarlo, sino que, porque si no podríamos agarrar y decir, a ver si traigo de nuevo Visual Studio, acá. Podríamos agarrar y decir, por ejemplo, no lo voy a crear porque ahí vamos a ver lo que les decía yo, de que a medida que vamos implementando una, y si lo implementamos de una forma, automáticamente se implementa todo. Entonces, lo que yo podría decir es, si vamos acá al Shape Translator, si yo podría decir, en vez de esta función, podría agarrar y decir algo así como, si, if, por ejemplo, shape getType es igual a type of circle, ¿sí? Entonces hago esto. Y si no, tiro una excepción. New exception. Lo que sea, ¿sí? Entonces, el problema de hacer esto es que nosotros estamos básicamente rompiendo el principio del Liskop. ¿Por qué? Porque si bien estamos aceptando, en este caso, múltiples objetos a través de la interfaz y demás, tenemos un código en este punto en el cual dice, si esto es un círculo, anda, y si no, no andes, rompete, ¿sí? Que puede ser una funcionalidad que tengamos y lo que quieran, digamos, pero conceptualmente no estamos siguiendo el principio, porque lo estamos, o sea, no estamos permitiendo que ninguna de las otras entidades posibles a cambiar o que, digamos, que podamos permutar shape por cualquiera de estas que tenemos acá, con este código no lo estamos permitiendo. O sea, si no es círculo, morite, ¿sí? Por lo tanto, no tiene sentido. Ahora, si nosotros lo vemos, imaginamos un poquito esto y empezamos a decir, por ejemplo, que tuviésemos más propiedades dentro de la interfaz, como por ejemplo configurar el punto medio del círculo, configurar o setear el radio, setear la circunferencia, bueno, eso se podría calcular, digamos, pero si tenemos esas propiedades que solamente son atribuibles a círculo, y también tenemos propiedades, por ejemplo, que son atribuibles a una línea, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a tener una función que sea algo así como, por ejemplo, vamos a hacer esto, prop, vamos, que lo tenemos acá, prop, bueno, esto no es tanto una propiedad, pero vamos a decirlo así, set, vamos a decir set, como decía, radio, ¿sí? Acá podríamos caer en el error de decir, si esto es círculo, entonces, lo voy a poner en comentarios, seteale el radio, ¿sí? Si no, explota. Y esto, de nuevo, estamos rompiendo el concepto del Liskop porque
porque no estamos permitiendo de que el código siga funcionando independientemente de la propiedad que estamos manejando, ¿sí? Entonces, el principio del ISCO es básicamente eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchos de estos principios, como les decía al principio, como les decía al inicio, están basados en programación orientada a objetos y están basados en tiempos remotos en los cuales nosotros teníamos C++ y todo esto que parece sumamente básico desde el punto de vista de C#, o casi nativo, o lo hacemos de forma nativa, no existía. Entonces necesitamos un principio que nos diga, che, estás haciendo una locura, ¿sí? Aunque por ahí hay algún desarrollador que hoy todavía lo hace, ¿sí? O sea, entonces, básicamente para no romper ese principio, tengamos en cuenta eso. También, una aclaración, esto va con asterisco, en todos los ejemplos que estoy haciendo voy a usar interfaces, porque de nuevo es probablemente la forma más natural que nos sale cuando estamos trabajando con C# o por los frameworks que hemos usado, pero de nuevo, no quiere decir que esto solamente se aplica a interfaces, sino que es conceptual o es medular dentro de programación orientada a objetos y dentro de C#. O sea, nosotros lo podríamos aplicar en clases abstractas y demás cuestiones, ¿sí? Así que volvamos a esto. O sea, de nuevo, es bastante simple, y si nos da tiempo, vamos a ver, les voy a mostrar una forma, y si me acuerdo, una forma en la cual C# y .NET podría estar rompiendo el ISCO. O sea, Microsoft podría haber cometido un error. Pero eso vamos a ver si lo vemos al final, ¿sí? Así que, segregación de interfaces. De nuevo, esto va a parecer trivial, pero es muy simple. Lo que dice es que es preferible tener más interfaces específicas que una sola general multipropósito, ¿sí? Y esto es simple. Por ejemplo, volvamos al ejemplo que estaba hablando yo recién. Por ejemplo, podríamos decir set radio, ¿sí? Por ejemplo, int radio. Set, no sé, point. Y le pasamos un int, o le podríamos pasar un point, o le podríamos pasar un int x, un int y. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el círculo. Set side, por ejemplo, para el lado de decir qué tan largo es un lado para un rectángulo, ¿sí? Length. O sea, por ejemplo, en este caso, esto aplica, por ejemplo, a rectángulos, a triángulos, podría ser, triángulos equiláteros, ¿sí? Pero estos dos aplican a círculos, ¿sí? Círculo. Podríamos debatir si este tiene sentido en un rectángulo o no, en base a cuestiones geométricas, pero el punto es de que, en definitiva, al hacer esto, y esto es muy común, esto es algo que pasa muy común, es que empezamos a agregarle simplemente interfaces, propiedades a nuestras interfaces o a nuestras clases abstractas, o las clases bases si no son abstractas, simplemente para tratar de cubrir todas las opciones que nosotros tenemos dentro de todas las entidades que nosotros estamos manejando. Y el problema de esto es, como ya obviamente lo deben haber descubierto, es que a mí me obliga a hacer esto. O sea, en el caso del círculo, perfecto, todo lindo, porque acá yo puedo hacer algo con esto. Sí, porque puedo decir cuál es mi punto central y demás cuestiones. También puedo hacer algo con esto, pero ¿y para qué me sirve esto, por ejemplo? Entonces, normalmente lo que vamos a terminar haciendo es dejar esto acá, o hacer algo así como un return, y nada. Y uno después, en un año, viene otro desarrollador y dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hicieron esto? O sea, y uno empieza a decir, claro, ahora entiendo, este es el muertito que dejaron en el placar, el tipo que se fue antes y nadie sabe por qué, pero sin embargo, en algún punto se está llamando y no funciona, y hemos perdido una semana tratando de encontrar este famoso return que tenemos acá. Entonces, el problema es, con la segregación de interfaces, es que no deberíamos estar haciendo esto. O sea, lo que deberíamos justamente estar haciendo es que si nosotros tenemos algo como esto y queremos hacer una cosa específica para el círculo, podemos decir public, interface y circle.
que hereda de eShape, que tiene esto de acá, ¿sí? Entonces, ahora mi circle, en vez de ser simplemente eShape, va a ser eCircle, ¿sí? Entonces va a volver a tener lo que necesita. Esto lo vamos a borrar, porque esto no debería estar acá, esto debería estar en, por ejemplo, eRectangle, ¿sí? Va a volver a funcionar, vamos a tener lo que necesitamos para el círculo, y además, seguimos respetando el principio anterior, ¿sí? Los dos principios anteriores, en realidad, perdón, sí, open close, porque si vamos a nuestro traductor de cosas, lo único que le importa a este shape resolver es dibujar. No le importa si es un círculo, si es un cuadrado, si es un triángulo. Entonces, no tenemos que cambiar absolutamente nada, y sin embargo vamos a poder seguir inyectándole un círculo, porque eCircle implementa eShape, y nuestro círculo implementa, bueno, sigue toda la línea, ¿sí? Así que, de nuevo, es mejor eso a que, o sea, segregar interfaces, a que tengamos una macro interfaz. Ahora, esta, de nuevo, así como les decía al inicio, ¿qué pasa con este puntito que es solid y tenemos esta idea que va creciendo? Porque nosotros podríamos tener algo como void, vamos a decir de nuevo set side, le había puesto, creo, y decimos int, voy a ponerle L, ¿sí? Para hacerlo más confuso, y hacemos esto, ¿sí? De nuevo, uy, sí, claro, tenemos que ir y implementar en cada uno, porque si no nos da un error y demás cuestiones, ¿sí? Ahora, bienvenidos a C# 8, ¿sí? Ups, perdón, vamos a hacer esto, 0. Bueno, este no devuelve nada, pero le vamos a decir que devuelva, para el bien del ejemplo, vamos a decir que debía devolver un entero. Entonces, esto es, si no lo han usado nunca, si recién se enteran, C# 8 y así las nuevas versiones que ya están por venir, nos permiten poner métodos por defecto dentro de las interfaces para que justamente, si venimos acá, ya no tengamos ese error, porque esta no lo implementa. ¿Sí? Medio fulerín, porque de alguna forma, si nosotros somos dogmáticos a la hora de aplicar Solid, vamos a decir, che, pero esto es cualquier cosa, esto es una locura, ¿sí? Así que eso, hay que tener cuidado con esa parte. O cuidado no, digo, o sea, hay que, de nuevo, bajamos un poquito un pedestal el tema digamos, de Solid, desde el punto de vista de que el lenguaje en particular nos permite o no, en base a qué tan, digamos, categórico y restrictivo sea con orientación a programación orientada a objetos, versus la dinamicidad que pueda llegar a tener el mismo lenguaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque vi que 2 se fueron y los tengo anotados. Inversión de dependencias. Que ya es el último, sí, ya es el último. Inversión de dependencias. Este de acá suele ser confundido con inyección de dependencias, ¿sí? Que no es lo mismo, aunque sí es lo mismo, ¿no? Digo, no es lo mismo desde el punto de vista de lo que se trata de hacer y a través del patrón, que el patrón inyección de dependencias es un patrón, y inversión de dependencias, que es el concepto sólido. Inversión de dependencias lo que dice es que uno debe depender de las abstracciones, o sea, esta es la parte importante, y no de las concreciones, o sea, no de los tipos concretos. Entonces, lo que viene a ser inyección de dependencias es una forma de implementar inversión de dependencias, ¿sí? Y si se les hizo un lío, avísenme, pero con tanta verborragia, pero básicamente tenemos que entender perfectamente que las dos cosas son totalmente diferentes. O sea, una cosa es inyección de dependencias, otra cosa es inversión de dependencias. Entonces, el concepto de inversión de dependencias lo podemos ver simplemente o fácilmente en, ¿dónde lo tengo acá? Shape, acá, ¿sí? Esta línea que tenemos acá, que es la que yo creé con este Shape Resolver y la Factory, está mal. O sea, si seguimos ese, no está mal, digamos, per se, pero digo, si seguimos ese
esa idea de inversión de dependencias, lo que nos dice es que justamente no tenemos que depender de una concreción o un elemento concreto, sino que de su, digamos, elemento, digamos, como de su abstracción. ¿Sí? No me salía la palabra. Entonces, al hacer este new, lo que estamos haciendo es acoplar el Shape Translator, la clase que tenemos acá, la acoplamos directamente con la Shape Factory. Por lo tanto, si mañana la Shape Factory cambia o queremos crear una nueva que funcione de una forma completamente diferente, tenemos que venir acá y modificar también este código. Por lo tanto, estamos rompiendo también un principio fundamental, la S. También estamos rompiendo un principio de open close, por ejemplo. ¿sí? O sea, estamos alterando un montón de los principios que no deberíamos estar alterándolos. Y lo mismo va a pasar con el controller, que también tenemos esta shape translator que nos genera un problema. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo, vamos a arrancar por este primero, es ver cómo hacemos para inyectar justamente la interfaz. O no inyectar, de nuevo, esto discúlpenme por darle la respuesta al estilo C#, pero en realidad no es inyectar, sino que lo que tenemos que pensar es cómo rompemos esa dependencia. Y obviamente la forma de romperlo es a través de, la forma más fácil es inyectando tanto esto como inyectando en el caso del controller, inyectando esta otra clase a través de dependencias. ¿sí? Esa sería como la resolución más fácil. Así que por suerte, a nosotros C# nos ayuda mucho, o por lo menos .NET Core nos ayuda mucho con inyección de dependencia, así que vamos a adicionar un nuevo elemento, y este es Shape Translator. Lo voy a hacer así porque Shape Translator no tiene cosa, no tiene interfaz, y vamos a cambiar el primer elemento, ¿sí? O sea, que de nuevo, si ustedes ustedes tienen experiencia con esto, lo han estado haciendo todo el tiempo, ¿sí? Shape Translator, Shape Translator, y Shape Translator, Shape. C# tiene que hacer algo con esto, para no tener que escribir tanto. Y vamos a usar esta cosa acá. Entonces, ¿no era Shape Translator? ¿Qué pasó? Perdón. Así. Shape. Ahí va. Entonces, en este caso, estamos aplicando de forma simple, con una inyección de dependencias, lo que es inversión de dependencias. O sea, si bien, de nuevo, esto no es full, porque estoy dependiendo del tipo, que es el tipo concreto, la forma correcta, o por lo menos la forma que se esperaría realmente de hacerlo, es a través de tener por ejemplo, en este caso, como lo que tengo acá, una interfaz, ¿sí? En la cual mi factory implementa esa interfaz y yo estoy dependiendo de este tipo y no de la concreción, o sea, no del que puede ser concretable en este caso. De nuevo, la falla que tenemos acá es que estamos dependiendo del tipo concreto o del tipo, o sea, por más que no le estemos haciendo un new nosotros manualmente, pero, y no de la interfaz. Esto lo podríamos, por ejemplo, cambiar, si nosotros decimos Quick Actions, extraemos una interfaz, le decimos que se llame esto, ahora esto se llama esto, venimos por acá, y nunca me acuerdo cuál es cuál, ahí. ¿Qué le pasó? Service. Shape Translator, Si alguien me dice que hice mal. A ver. Me parece que te falta el público. No. No, está acá está haciendo esta otra cosa y es media. Esto es en vivo, muchachos, así que.
Pero bueno, se entiende el concepto. ¿Sí? No quiero perder tiempo pensándolo, digamos. O sea, así que resolviéndole el problema al señor, al inyector de dependencia. Pero lo podemos hacer en el otro caso, en el cual claramente vamos a poder hacer esa inyección. O sea, a lo que voy es que en este caso nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un shape translator, el cual le podemos tener, por ejemplo, public, read only, shape factory. Por acá. Y de nuevo, si nosotros le inyectamos el coso acá, no lo voy a inyectar de momento, podemos decirle que esto es un nuevo shape factory. Y usamos esto. ¿Sí? Pero de nuevo, el acercamiento vuelve a lo mismo. O sea, el concepto de inversión de dependencias es de nuevo, es tratar de empujar esto fuera de nuestras clases y tratar de desacoplarlas lo más posible para que solamente dependan, perdón, esto sería un E-shape, para que en realidad dependan del elemento abstracto o de la abstracción y no de la concreción. O sea, de nuevo, acá estamos no lo estamos respetando del todo porque estamos haciendo el new acá adentro, pero de nuevo, con la inyección de dependencias, deberíamos poder venir acá y decirle así, independientemente del inyector de dependencias que nosotros usemos, ¿no? O sea, en este caso, .NET debería dejarnos inyectar eso. Vamos a ver, vamos de nuevo. No quiero... service deberías, perdón, y shape factory sí, esto, ya por acá. Orden de cosas, ¿sí? Ahí va. Y tenemos por acá, a ver si está todo más o menos en orden. Venimos por acá, esto sería así, esto lo había equivocado ahí, esto incluso podríamos implementar esto, ¿sí? Y debería más o menos andar la cosa. Entonces, veamos, vamos a ver si anda. Solamente por el bien de hacerlo rápido. No le gustó un argumento. En fin, no importa. Anda, ya saben que anda, si lo han usado un montón de veces, pero bueno, ahora estamos en la corrida rápida, así que por eso uno cuando escribe rápido se olvida de algunas cosas y hay alguna referencia ahí media loca que deberíamos estar cambiando y demás. Pero conceptualmente, digamos, estamos uniendo los dos, el patrón de inyección de dependencia y el concepto de inversión de dependencia. ¿Sí? O sea, el concepto es o sea, depender sobre esto y no sobre el concreto, y el patrón que se usa normalmente es la inyección de dependencia. ¿Sí? Así que te hago una sí, pregunta. Sí. Inversión de dependencia entonces sería o sea, mirándolo con un pensamiento lateral, no debería tener ningún operador new en el código, todo me tendría que venir ya instanciado a través del patrón. Exactamente. O sea, digamos, de nuevo, eso es para ser sumamente ortodoxos y decir, che, no dependo de absolutamente nada y solamente de sus abstractos. O sea, sí, no debería haber ningún new. ¿Sí? Eso sería como el concepto llevado al extremo, obviamente. Ahí, de nuevo, entra la cuestión de el dominio cuando digo dominio, no de la manipulación, sino el dominio o el concepto de la arquitectura que vos estás armando. Hay cosas que por ahí sí vas a necesitar y está bien que esté. Hay cosas que por ahí no van a cambiar en el futuro y no necesitas que cambien, entonces sí puedes depender de la concreción. Por ejemplo, en este caso, digamos, podemos discutirlo, podemos verlo. A veces en proyectos chicos no tiene mucho sentido, digamos, llevarlo tan al extremo, en proyectos grandes sí. O sea, hay toda una cuestión ahí en la cual nosotros
no podemos simplemente decir esto es negro o blanco, ¿sí? O sea, no podemos hacer un corte. Pero conceptualmente, como decís, sí, ¿sí? Ok, pero si yo tuviera una lista de enteros, si tengo que hacer new list de enteros por generic, ¿eso no habría problema? No O debería sea, haber problema. No debería haber seguiría problema. siendo sólida la aplicación. Sí, sí, totalmente, 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 totalmente. Ahora, si vos tenés que transportar ese objeto, ¿sí?, hacia un elemento distante dentro de tu aplicación, por ejemplo, cuando digo distante es, vos creás la instancia de la lista o un array o lo que sea, la creás en esa función. Pero esa necesita llamar a un objeto fuera del dominio de esa función. Por ejemplo, como supongamos en este caso, supongamos que ShapeResolver no está dentro de esta clase, sino que viene de afuera, y ese simplemente sabe manipular listas o enumeraciones de enteros. Lo que tal vez sería importante esperar del otro lado no sea una lista genérica, sino, por ejemplo, un eList o un enumerable o un eCollection, ¿sí? Esa sería la recomendación en ese caso. Entonces, supongamos, para graficarlo acá, por ejemplo, si yo digo public, no sé, entero, sumar, yo podría decir int, ¿sí? Pero lo que diría, en este caso, la inversión de dependencia sería que vos esperes esto, o esperes esto. ¿Sí? Una cosa así. Eso sería más inversión de dependencia, ¿sí? Para esta función en particular. Porque esta lo único que va a hacer es agarrar y decir return, lista, sum, item, y, ¿sí? Entonces, no le importa si es una lista, un array, lo que sea, mientras que el objeto que vos le estés pasando sea enumerable, está todo bien. Matías, te hago una consulta Sí. de esto mismo. Entonces, la inyección de dependencias me permite a mí lograr la inversión de dependencias. O sea, es el método que utilizo para lograr la inversión. Es una de las formas, sí. Sí, Okay. es una de las formas. Por eso siempre se confunden esos dos conceptos y les pido disculpas si es que los confundí en ese punto. Pero es importante entender que son dos cosas separadas. Uno es un patrón para poder aplicarlo y el otro es el concepto en particular, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso de nuevo, acá estamos respetando la inversión de dependencias porque no dependemos de list T, sino que dependemos de un tipo abstracto. Pero en el otro caso estamos inyectando directamente la instancia de un objeto a través de inyección de dependencias. Matías, una pregunta más. ¿La inyección de dependencia qué recomendás en C# ahora? ¿Utilizar la que viene con Microsoft o utilizar la que viene con AutoFac u otra? A mí el código me gusta simple. Y mientras menos cosas pueda tener, mejor. Pero esto ya es un gusto propio. O sea que si yo te tengo que recomendar, yo te voy a recomendar la de Microsoft. Porque no necesito nada alrededor. ¿Sí? Especialmente la de ahora, ¿sí? O sea, la de Netcore 3 para arriba o Netcore X para arriba. Por el hecho de que si nosotros vemos lo que era la inyección de dependencias en Netcore 2 y cosas por el estilo, donde tenías un archivo XML gigante y era horripilante, eso era horrible, ¿sí? O sea, prefería hacerlo yo manualmente con 5 líneas de código. Porque en definitiva, si vemos esta factory que tenemos acá, esto es un principio, ¿sí? O sea, es casi una inyección de dependencias. O sea, lo que hace el inyector, digamos, la parte más básica, es ir por el assembly que vos registras, o por la clase o el tipo que vos registraste, crearte una instancia antes de llamar a tu función e inyectarte como parámetro esa función, ¿sí? O inyectarte como parámetro ese objeto. O sea, eso es lo básico. Después, en el caso de la web, tenés, si querés, el tipo transient, singleton y bla, 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 que te da otras características y tiene un poco más el framework. Pero hoy me parece lo suficientemente simple y elegante como para que sea suficiente. Ya cuando empiezo a ver cosas así como, uy, tengo este otro referencia, que tengo que usar este concepto y tengo que usar esto, a mí no me gusta. Pero, no sé, depende de cada uno. Depende de cada uno.
¿sí? Y la otra cosa, lamentablemente, hay muy pocas cosas que yo voy a ser categórico y voy a decir, no, hay que usar esto. Así que, nada, yo usaría más el que viene por default y no necesariamente agregar algo nuevo, ¿sí? Ahí podríamos aplicar el principio de vive tu propia aventura. Sí, 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 sí. Qué sé yo, es, eh, no sé, incluso dar una respuesta, fíjense lo que me cuesta, ¿no? O sea, hay casos en los cuales vas a tener que analizar y decir, che, esto funciona mejor acá, o esto, o, no sé, estás en un equipo que todo el mundo usó siempre, no sé, Castle, o AutoFac, o lo que sea, y decir, che, ¿por qué voy a cambiar ahora, digamos? O sea, ¿qué beneficio me trae? O sea, si esto sé que funciona, ¿sí? O sea, fue como la discusión entre Entity Framework ups, hace tanto que no lo uso que ya ni me acuerdo. Y cualquier otro ORM que querramos usar, ¿sí? Y decimos, che, no, vamos a usar este. ¿Y por qué? ¿Cuál? No, Hibernate, ahí está, ahí está. Mi tocayo lo puso en el chat. ¿Sí? O sea, ¿qué nos va a llevar a decidir eso, digamos? O sea, sí, hay cuestiones que nos ayudan a decidir, ¿sí? O sea, en el sentido de decir, tengo que ir, en ese caso en particular, contra esta base de datos, contra este modelo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y uno me va a dar una cosa u otro no. Pero si nos abstraemos un poco y vamos hacia arriba, es decir, los dos cumplen la misma función, o sea, entonces, si decimos, che, ¿cuál te gusta más? ¿Xbox o PlayStation? Y qué sé yo, no sé, me da lo mismo. ¿Sí? O sea, al final puedo jugar con los dos. Entonces, en este caso es, bueno, ¿cuál es el problema en particular? ¿Este me lo resuelve mejor? Bueno, vamos con este. ¿Sí? Dice, ¿qué otras formas hay de invertir las dependencias, aparte de inyección de dependencia? Lo primero, o sea, este es el gran problema. Lo primero que que vas a encontrar en documentación es que tengas una factory y que te devuelva eso, digamos. O que tengas a alguien que te controle, o sea, que tengas un controlador arriba que tenga la capacidad de elegir a quién llama y qué te inyecta. Pero en definitiva, vas a terminar haciendo lo mismo que inyección de dependencia y el patrón que ya está hecho. Por eso, de nuevo, es que se termina siempre atando mucho los dos conceptos, porque en un punto es como que están demasiado juntos, o sea, es como que no tenés escapatoria, digamos, o sea, si querés hacerlo fácil, simple, rápido, vas a ir con inyección de dependencias y incluso uno prefabricado, ¿sí? O sea, pero como les decía acá tenemos dos ejemplos más o menos parecidos. O sea, digo, este también está siguiendo la inversión de dependencias, o sea, no depende del concreto, pero hay alguien acá arriba que el que lo llame es el que le inyecta el tipo concreto al final. ¿Sí? Entonces, nada, bye. Ya hicimos esto. Así que, nada, eso es lo que tengo. No, si hacemos un repaso hacia atrás, vamos a ver que, en definitiva, que siempre es el que tiene más controversia, y a medida que fuimos implementando, vemos que estamos forzados, o sea, cada vez que implementamos uno, que llegamos a uno, decimos, che, pero ya hicimos algo acá atrás, y ya hicimos algo acá atrás, y ya hicimos algo acá atrás. O sea, porque justamente están relativamente atados entre ellos. Así que, de nuevo, espero que, como para resumir y volver a este dibujo raro que había hecho, creo que, a ver si está por acá. No está por ahí. Acá está, con este muchacho. Espero que haya podido transmitir esta sensación que que yo también tengo, ¿cómo se llama? Sobre Solid, y de que no es, o sea, no es una de las metas que nosotros tenemos para alcanzar y entender, pero no es la meta en el desarrollo de software, o sea, no es el principio, ¿sí? O sea, no es como que llegamos ahí y ahora no hay más nada por delante, o sea, es simplemente algo que nos ayuda a expandir un poco de
del conocimiento. Sobre recomendaciones sobre info y demás, dependiendo qué se pueda llegar a hacer por Clara. Si van a Wikipedia y ponen Solid, han agregado al final al pie de las referencias, los PDFs originales con las publicaciones originales para cada uno de los principios y cómo se basa eso, o sea, por qué se llegó a eso. El punto es que están basados, o sea, son los papers originales, o sea, de 20 y pico de años atrás, o más, estamos en 2020, sí, mucho más. Y todos los ejemplos son usados con C++. Y obviamente, como les decía, esto está hecho, o sea, está enfocado a ese tiempo, a ese momento, y por lo tanto los ejemplos son claros, son simples y demás, pero así todo, si nosotros somos desarrolladores C#, o somos desarrolladores, no sé, Rust, o somos desarrolladores TypeScript, vamos a decir, esto como que lo puedo hacer de otra forma. Entonces, eso sería una cosa. La otra es ir al sitio web de Bob Martin, o sea, de Uncle Bob, y ahí tenés, él es, como les decía al principio, el gran defensor, o promotor, digo, no defensor porque como si estuviese defendiendo algo negativo, sino el promotor, y tiene un montón de explicación sobre el tema. Y si no, van a mi canal y tengo toda una serie de videos sobre esto, sobre Solid, donde explico con otros ejemplos y otro detalle cada uno de los principios, ¿sí? Y de hecho, ese no lo subí, pero sí voy a subir esto que hicimos ahora. En el repo está el repo del canal y donde hay todos los ejemplos de todas las cosas que hemos estado hablando y hemos estado haciendo. Así que les recomiendo, nada, autopublicidad, les recomiendo eso. Así que, pero no sé, les recomendaría en realidad que vayan y lean, si no lo han hecho todavía, Clean Code, o sea, la serie de libros Clean Actually, iba a decir, de Bob Martin, porque no solamente toca tangencialmente o muchas veces parte de estos principios, sino que además, de nuevo, los expande y les va, si están recién comenzando o nunca los vieron, les va a dar una idea mucho más allá, ¿sí? O sea, les va a decir, claro, entiendo, y les va a dar más conceptos sobre single responsibility, por qué se hace de la forma en cómo se hace, o sea, o por qué otros conceptos nosotros podemos empezar a manejar para entenderlos. Así que, nada, eso. No los entretengo más yo porque para mí es sábado a la mañana y quiero seguir hablando. Pero no, nada. Gracias de nuevo por haber estado, un montón de gente, la verdad que me agrada un montón. Espero que les haya servido y espero que nada, que no te haya sido tan aburrido ni nada por el estilo. Y después le paso a Oscar dónde lo voy a subir y el código que hicimos y así lo pueden bajar de ahí. ¿Sí? Así que, Oscar.